En este video te voy a contar lo que tuvieron que pasar los prisioneros alemanes en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien los vencedores se describen como héroes bondadosos, el trato de los soviéticos hacia sus prisioneros habrá estado lejos o cerca de lo horrible que recibieron los soviéticos cautivos por el Tercer Reich. Si bien los campos de concentración nazis, donde eran confinadas las personas que supuestamente pertenecían a las razas inferiores, que tuvieron que vivir duras condiciones, no tenían comparación en su momento, poco a poco salía a la luz información que nos abría los ojos que no todo era perfecto del otro lado como nos pintaban. En la Unión Soviética no se hablaba públicamente sobre los prisioneros de guerra alemanes. Incluso hoy se debate acerca del número total de cautivos alemanes y del eje. Las cifras varían entre los 2.3 a los 3.4 millones, de los cuales 381.067 fallecieron en los campos de trabajo soviéticos según los propios registros de la Unión Soviética. Pero según los cálculos de la periodista polaco-americana Anne Applebaum, 570.000 prisioneros de guerra del eje habrían fallecido bajo custodia soviética. Y por su parte algunos expertos alemanes elevan la cifra hasta el millón. Quédate porque habrá hechos más impactantes todavía. Los prisioneros provenientes de las fuerzas alemanas no eran solamente alemanes. Esto se debe a que la Alemania nazi echó mano de una serie de diferentes aliados, estados satélite y voluntarios de diferentes lugares de Europa para llevar a cabo la Operación Barbarroja, nombre en clave para la invasión de la Unión Soviética. De tal forma que no resulta extraño que entre los prisioneros de guerra de la Unión Soviética hubiera decenas de nacionalidades: italianos, rumanos, húngaros, fineses, croatas y suecos. Se llegó a construir más de 300 campos en los territorios cercanos a la Unión Soviética, los cuales no eran de gran tamaño y podían albergar desde cientos a varios miles de prisioneros. Los prisioneros en estos campos tenían jornadas de 8 horas y se les pagaba, aunque no mucho. Los que superasen sus cotas recibían un extra que podían depositar en una cuenta bancaria. Los que no eran alemanes tenían un trato más privilegiado, por ejemplo, podían trabajar en las cocinas. Es por esto que muchos alemanes intentaban esconder su verdadera identidad y distanciarse de la nación de los agresores. Después de que el Ejército Rojo entrara en los territorios de Rumanía, Yugoslavia, Hungría, Bulgaria y Checoslovaquia, el Ministerio de Guerra soviético emitió la orden de movilizar e internar a todos los alemanes que vivieran en el territorio de estos países, hombres de 17 a 45 años, mujeres de 18 a 30 años, independientemente de la ciudadanía que tuviesen. Según el historiador Pavel Polian, fueron internadas más de 112.000 personas desde estos países para trabajar en la Unión Soviética. Los movilizados podían llevar hasta 200 kilos de pertenencias personales. Vyacheslav Molotov, ministro de Exteriores de la Unión Soviética, afirmó en una ocasión que ningún prisionero alemán volvería a casa hasta que Stalingrado hubiera sido reconstruida. Debido a registros incompletos y la situación caótica de la posguerra, es más que complicado saber si varios de los prisioneros murieron antes o después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Se cree que casi el 70% de las muertes se produjeron en el invierno de 1945-1946. Los soviéticos impusieron condiciones realmente duras influidos por el hambre de venganza. Si bien no hay que negar que siguieron siendo empleados para reconstruir ciudades e industrias destrozadas por el conflicto bélico, es indiscutible que a medida que el fin de la Segunda Guerra Mundial se acercaba, los soldados nazis buscaban rendirse ante los aliados occidentales antes que a la Unión Soviética. La decisión de los nazis era justificada, porque la Unión Soviética no había firmado el Convenio de Ginebra de 1929 dedicado a la protección humanitaria de los prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra eran considerados por la Unión Soviética no solo como una fuente de trabajo, sino también como un recurso destinado a ser utilizado en la economía del país, no solo durante la guerra, sino, lo que es más importante, en la posguerra, dice el historiador Vladimir Bezbolodov. De manera deshumanizada, las autoridades soviéticas consideraban a los prisioneros de guerra alemanes un medio que pondría en balanza las pérdidas de población soviética.
Los prisioneros de guerra reconstruyeron fábricas, presas, ferrocarriles, puertos y casas. Las condiciones de trabajo en los campos eran sin duda alguna nefastas. Al principio teníamos que cargar 2 vagones de tren con madera durante un turno de trabajo. Luego aumentó a 3 vagones. Teníamos que trabajar los domingos y los días festivos. Recibíamos una sopa aguada y nos quedábamos dormidos, para que al día siguiente, a las 5 de la mañana, volviéramos a trabajar. Cita a Elena Schwarzmaraeva a Reinhold Braun, un prisionero de guerra alemán. El problema del estómago estaba por encima de todo, escribió el oficial Heinrich Heichenberg. El alma y el cuerpo se vendían por un plato de sopa o un trozo de pan. El hambre estropeaba a las personas, las corrompía y las convertía en animales. El robo de productos de sus propios compañeros se convirtió en algo del día a día. Los alemanes capturados para reconstruir las carreteras y los ferrocarriles fueron enviados a zonas remotas y de difícil acceso. También fueron utilizados en la extracción de minerales como el uranio, carbón y mineral de hierro, sobre todo en las minas de la cuenca del río Don. La repatriación de los soldados alemanes comenzó en junio de 1945, cuando volvieron a casa los primeros 225.000 prisioneros enfermos y debilitados. Pero se afirma que las autoridades soviéticas no cumplían la promesa de enviar a casa a los que habían cumplido su cuota de trabajo, y quienes regresaban a Alemania a finales de la década de 1940 se veían andrajosos y demacrados. Los que llegaron a ser repatriados no se les permitía llevar dinero consigo, por lo que trataban de comprar con sus ahorros cualquier cosa que pudieran comerciar de camino a casa, como dulces y tabaco. Wilhelm Lausch, repatriado en 1949, llevaba consigo más de 5 kilos de dulces y galletas, 2.355 cigarrillos y 600 gramos de tabaco. Además de que no se les permitía llevar ni un solo centavo en los bolsillos, en el regreso a casa las condiciones de transporte fueron similares a las de un campo de trabajo. En ocasiones los repatriados no recibían comida ni agua durante días mientras eran trasladados en tren desde la Rusia continental. Habría que esperar hasta el año de 1956 para que el último de estos prisioneros alemanes fuera repatriado, tras la mediación del canciller de la República Federal Alemana, Konrad Adenauer, en Moscú. Los prisioneros no siempre tenían un buen comportamiento, en ocasiones intentaban escapar. Entre 1942 y 1948, más de 11.000 prisioneros trataron de huir, pero solo el 3% logró su objetivo. Hubo incluso algunos disturbios. A principios de 1945, los prisioneros de un campo cerca de Minsk protestaron por la pésima alimentación, hicieron barricadas en los barracones y tomaron como rehenes a varios guardias soviéticos. Cuando no se pudo llegar a una negociación, avanzó sobre ellos la artillería soviética, y este hecho terminaría con más de 100 personas muertas. Los 85.000 prisioneros que quedaron en los campos no serían repatriados, ya que eran considerados culpables de crímenes de guerra, y recibieron largas sentencias en terribles campos de trabajo, siendo usualmente una condena de 25 años en un terrible gulag. Si bien, de acuerdo a la información con la que se cuenta, casi el 15% de los prisioneros de guerra de los países del eje perdieron la vida durante su cautiverio en la Unión Soviética, principalmente en los años de guerra cuando escaseaba la comida, ropa y alojamiento, no se puede comparar con la proporción de prisioneros de guerra soviéticos que murieron en Alemania, ya que los nazis mataron a 3 millones de reclusos soviéticos, es decir, el 58% de los soldados capturados. Un prisionero en la Unión Soviética entre 1944 y 1947 llamado Helmut Bohm escribiría en su libro titulado Las puertas de la vida: hasta que llegamos al campamento, la ración diaria es de 1 litro de sopa líquida y 300 gramos de pan duro. Nosotros, una docena de prisioneros, estábamos encerrados bajo llave en un corral de cabras, supervisados por una joven teniente del Ejército Rojo. ¿Y por qué no aprovechas para conocer la intrigante muerte de Rudolf Hess, uno de los principales miembros del partido nazi, que ocurriría el 17 de agosto de 1987 en la prisión de Spandau, después de 40 años encerrado en este lugar? Link en el comentario fijado, y muchas gracias por llegar hasta esta parte.